precandidato de Hacemos por... Vos sabés que yo una vez lo dije mal al nombre del frente. Bueno, da igual. Hacemos por nuestro país. Esteban, Así ¿cómo es. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir y por tomarte No, el por tiempo. favor. Hacemos por nuestro país. Es el espacio político que lidera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ujú. El socialismo a nivel nacional para esta elección hemos decidido participar en ese espacio, fundamentalmente porque buscábamos un espacio que esté por fuera de la grieta. Claro. Ustedes saben que en los últimos 20 años el debate político en Argentina ha sido a favor, en contra, todo o nada. Bueno, lo hemos visto en algunos spots. Parece que es todo o nada, a favor, en contra. Y creo que eso no nos ha llevado a ningún lado, porque si bien ha habido mejores y peores momentos en el promedio de todo este ciclo que ha sido marcado por la grieta, el país es más pobre, tenemos más inflación, tenemos más niños y niñas. No puede ser que tengamos 60% de niños y niñas viviendo en hogares pobres, o nos debería quitar el sueño todas las noches. Sí. La educación se ha degradado. Bueno, venimos en un proceso bastante complejo. Somos el único país de América Latina que en los últimos 30 años redujo el PBI per cápita, o sea, generó menos riqueza por habitante que otros países de la región. Y bueno, creíamos y seguimos creyendo que es importante plantear una propuesta por fuera de la grieta y a su vez también en este caso con una mirada federal, porque Claro. ustedes que seguramente siguen el cotidiano, ven que la enorme mayoría de los candidatos y candidatas son de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Y no es nada contra la Ciudad de Buenos Aires. Mi mamá nació en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, Mira. calle Patagones. Pude conocer su casa Chorizo donde se crió con mis tíos. Pero muchas veces la gente que llega a gobernar a Buenos Aires empieza a mirar el país de otra manera. Claro. Y la ve con ese prisma, desde esa perspectiva. Y esa perspectiva muchas veces termina impactando negativamente en las provincias. Ustedes saben que Santa Fe, nosotros estamos, capaz que porque estamos todos los días acá, no lo percibimos, no nos damos cuenta, pero Santa Fe es una provincia que el año pasado aportó el 13% de todo el dinero que recaudó el Estado. 13 de cada 100 pesos vinieron de Santa Fe. De eso volvieron menos de 6. Claro. Y a su vez, por la ley de coparticipación obviamente, y eso está bien, porque en las provincias que podemos producir más riqueza tenemos que compensar y colaborar con aquellas que no, pero a su vez tampoco volvió ninguna obra de las obras importantes. Nosotros acá en el sur de la provincia, la autovía 33, obras que hacen falta para el puerto, obviamente la seguridad pública, derivada a mucha de la violencia urbana que hay en nuestras ciudades, derivada del narcotráfico, que es un delito federal. Sí. Santa Fe es una de las 4 provincias donde el Estado Nacional menos dinero invierte en seguridad pública. Entonces, bueno, la verdad que para nosotros era muy importante participar en una propuesta que tuviera una mirada federal. Y nada, nos pareció que dentro de las posibilidades que teníamos, a Juan Schiaretti lo conocemos hace algunos años, hace 4 años conformamos su espacio político en Córdoba. Su proyecto político en Córdoba fue revalidado tanto a nivel de la provincia como en la ciudad capital hace poquito. Sí. Hemos trabajado bien, habla de este país, su agenda es vinculada a este país federal que queremos rescatar, así que estamos allí y con una propuesta obviamente bien provincial, bien local, con candidatos y candidatas de distintos lugares de la provincia. Además, bueno, nosotros tenemos, te cuento, un segmento donde hablamos de política, hacemos un análisis en chancletas, política en chancleta, porque viste que es un análisis medio falopa. Pero hablábamos el otro día de esto del cordobesismo que tiene Schiaretti, que tiene ahora también Yarlora, que tenía de la Sota en su momento, ¿no? De esta cuestión de fortalecer a full lo que es de la provincia y para la provincia, ¿no? Sí, ¿qué es lo que nos ha faltado a nosotros? Es que nosotros tuvimos 12 años de gobierno socialista en Santa Fe, siempre con signos políticos diferentes. En los primeros 8 años, que fueron los del gobierno de Wiener y Bonfatti, con el kirchnerismo, el gobierno de Cristina, donde incluso se nos llegó a decir en el Congreso de la Nación narcosocialistas, ¿no? Pero no a los del Partido Socialista. Nos dijeron a todos los santafesinos y santafesinas narcosocialistas. Y eso se traducía, ese insulto del narcosocialista se tradujo en un abandono de un montón de cuestiones. Se frenaron obras, no venían inversiones, no se giraba el dinero. De hecho, Wiener tuvo que ir a la Corte Suprema de Justicia para lograr un fallo que después benefició a todas las provincias, pero que se inició por Santa Fe, porque el gobierno nacional se quedaba con plata nuestra. Aparte de no mandar la que tenía que mandar, se quedaba con la plata que producía la provincia. Y en los últimos 4 años, el tercer gobierno socialista, el de Miguel Lifshitz, no había kirchnerismo en Buenos Aires, había macrismo, nos trató de la misma manera. Claro. Siempre pensando, entiendo yo, en que no vaya a ser que a los socialistas les vaya bien y de golpe... O sea, siempre pensando no en la gente, que porque uno gobierna un país para todos los argentinos y argentinas, sino pensando más en la política chiquita, en el cálculo chiquito de la política,
y eso perjudica a la gente a pie, ¿no? Los políticos pueden estar, no estar, o puede ser diputado, no ser diputado, pero en definitiva una vida perdida en un siniestro vial en la ruta 33 porque no se hizo la autovía, no la paga, puede ser un político, no, pero en general la paga la gente común, la gente de a pie. Y bueno, nosotros creemos que Córdoba tuvo otra actitud. Por ejemplo, hablando del fallo de la Corte, el arreglo que, digamos, el fallo que logra Wiener, Bonfatti y Lifchit en la Corte Suprema, finalmente le toca acordar el método de pago a Perotti en la provincia de Santa Fe y a Schiaretti en la provincia de Córdoba. Córdoba cobró todo en efectivo y a su vez logró que el Estado Nacional se haga cargo de la deuda de la caja de jubilaciones. Santa Fe arregló un pago por un monto pequeño en bonos que no fueron emitidos todavía, o sea, bonos a futuro, con lo cual en este país, con la inestabilidad económica, la inflación, la bolsa, ¿qué vale eso? Esos papeles, ¿cuánto valen? Y a su vez renunciamos a una demanda que teníamos por un juicio que se está pagando a la FIP, o sea, muy perjudicial para la provincia. Entonces uno envidia un poquitito ahí esa actitud de Córdoba, que la tuvieron algunos de nuestros gobernadores, porque de hecho en la Corte le ganamos al gobierno nacional y logramos que no nos torcieran el brazo, pero que ahora en este último gobierno de Perotti, que hizo campaña sacándose fotos con Alberto y con Cristina, así que era lógico. Pero bueno, uno intentaría pensar que más allá de que él comparte ese espacio político, también tiene que responder ante los santafesinos y las santafesinas, y evidentemente no ha respondido porque también el resultado electoral de hace una semana fue muy complicado, fue creo que la peor elección del peronismo desde el retorno de la democracia. Yo escuchaba hace un par de días atrás, estuviste con nuestros compañeros de Democráticamente, ahí con Juan, con Sergio y demás, que decías esto de que, y llevándolo al Congreso Nacional, que hace un par de años que se da esta dinámica, algo así que decías, lo quiero tratar de decir más o menos textual, esta dinámica en el Congreso Nacional, que llegan los legisladores pero terminan respondiendo al Partido Nacional y a los intereses de ese Partido Nacional para otras cuestiones y no a lo que pasa en la provincia, ¿no? Que tiene obviamente todas sus necesidades. Sí, porque, a ver, yo quiero ir al Congreso a representar al Partido Socialista y el Partido Socialista tiene ciertos valores y los queremos llevar al Congreso y transformarlos en ley. Pero también voy al Congreso a defender a la provincia de Santa Fe. Entonces yo no puedo, por defender un valor de mi proyecto político, que muchas veces ni siquiera son valores, son intereses circunstanciales, porque el gobierno necesita que voten una ley y otra ley, mirar para otro lado. Vos es que un tema que acá no se habla mucho y que es medio, no se habla mucho en términos masivos, ¿no? Hay sectores que lo hablan. El tema de biocombustibles, que es muy importante, primero porque Santa Fe es la principal provincia productora de biocombustibles, por lo tanto eso tiene un impacto económico muy importante. En segundo lugar, porque aporta muchísimo al ambiente, porque disminuye, digamos, al hacer la mezcla del combustible fósil con el biocombustible, que se obtiene hasta del aceite quemado de los comedores. O sea, digo, hay allí todo un reciclaje, toda una industria que agrega valor ambiental también. El proyecto para bajar el corte, es decir, el porcentaje que se le puede poner a la nafta, al petróleo, de biodiesel, que en Brasil hoy es más del 20%, o sea, una quinta parte de vos le puedes poner un auto, un combustible que esté compuesto por 80% fósil y 20% el bio que viene de la caña, de la soja, del aceite quemado, de lo que quieras. Acá en Argentina nosotros teníamos, en algún momento llegamos a tener hasta el 12% del corte de biodiesel. Fue un diputado santafesino, Marcos Clery de la Cámpora, que es el que presenta el proyecto que bajó el corte a 5%. Generando un impacto económico negativo muy grande, no solo el daño ambiental también, porque más consumimos, más fósiles quemamos, más depredamos el planeta, y es todo un círculo, porque hablamos de los biocombustibles, hablamos de la ley de humedales que no sale, hablamos del cambio climático, hablamos de la sequía. Entonces digo, ahora la economía argentina está complicada por la sequía y parece que la sequía es un evento fortuito. No es un evento fortuito, es producto de la agresión que nosotros hacemos a la mente. Y si no tomamos las medidas de mitigación y para detener el cambio climático, va a ir peor. Entonces, y a su vez también la sequía no es solamente producir y exportar menos, son migraciones ambientales de personas que ya no pueden vivir en determinados lugares del mundo porque no es más habitable, es hambre, la hambruna, digo, hay un montón de efectos. Entonces, cuando uno ve en líneas generales, decís, ¿cómo puede ser que una ley que es sensible para la economía y para el ambiente de la provincia de Santa Fe y impacta muy negativamente, la presenta un diputado de la provincia de Santa Fe? Entonces, ahí evidentemente hay un diputado que está respondiendo más a un interés propio porque
por lobby de las petroleras, el gobierno nacional y en parte YPF, que es del gobierno nacional, dice, bueno, no, bajame el biodiesel, que esto a mí no me conviene, porque yo necesito vender más fósil, no menos, y el biodiesel me baja costo para el consumidor, pero me baja ganancia, y él entonces actúa en defensa de una corporación en lugar de actuar en defensa de la industria que genera empleo y valor agregado en la propia provincia. Entonces, cuando nosotros decimos defender a Santa Fe, decimos esto, ¿no? Vamos con los valores del socialismo, que son de más derechos, de justicia social, de inclusión, de derechos digamos, no solo el derecho ambiental, en el caso nuestro, el colectivo LGTB, feminismo, digamos, temas que tenemos muy arraigados las y los socialistas, pero también vamos a defender los intereses de los santafesinos y las santafesinas, nuestra industria, nuestra producción, que es la que genera riqueza y que es la que mejora las condiciones de vida de nuestra gente. Bien. ¿Luli? No, estaba prestando atención y me seguía ahí mirando. No, seguimos. Bien. Mencionabas esto y te quiero preguntar porque en realidad quería empezar por ahí, pero me gustó por cómo terminamos empezando. Porque uno te conoce y sabe que has laburado mucho y sos un militante y referente del colectivo LGTBI, Q+, y todas estas siglas también. Y siempre se habla, y te quiero hacer esta pregunta, siempre se habla de que hace falta que los trabajadores lleguen al Congreso, hace falta que los docentes lleguen al Congreso, que la gente, la fuerza de seguridad lleguen al Congreso, que los investigadores, los científicos lleguen al Congreso para que todos esos espacios se sientan representados. ¿Sentís que hace falta que llegue gente del colectivo de la diversidad y la disidencia Totalmente. para sentirse representados? Hace falta que las maricas, las trabas, las tortas, que lleguemos al Congreso. A ver, el Congreso, nosotros vivimos tenemos un sistema político que es representativo, Sí. aparte de federal, es representativo, y eso quiere decir que el Congreso representa a la sociedad, y en esa representación tienen que estar todas las voces incluidas. Sí. Por supuesto, yo soy un militante socialista de muchos años antes de ser militante LGBT, por mi propio proceso personal, cómo se dio mi salida del armario, cuando empecé a militar en el colectivo LGTB y después también empecé a trabajar dentro del socialismo para impulsar esta agenda, cuando fundamos la federación, pero yo cuando tenía 15 años no había resuelto todavía mi orientación sexual y era un militante joven, socialista, militábamos con el Pocho Leprati, con el Varón, allá en el grupo del padre Montaldo en Ludueña y también en Empalme, y por ahí mi militancia iba más con temas de jóvenes, los temas que los jóvenes en ese momento impulsábamos, que es una agenda quizá algo distinta a la de acá. No era un tema de agenda muy fuerte como es ahora el tema de la diversidad, las disidencias, pero digamos, soy un militante de distintas causas, pero también llevo una voz que va a defender a Santa Fe y que va a defender muchos de los derechos que conquistamos. Yo soy esto, no soy escindible. Cuando me confirmaron que iba a ser candidato a diputado, mi marido me decía, bueno, ¿ahora qué hacemos? Simulamos que somos primos, dormimos en camas separadas, como un chiste, como diciendo, bueno, yo no tengo nada que ocultar. La gente, Claro. habrá gente que no me conoce y que escuchará y dirá, me gusta, no me gusta, lo votaría, no lo votaría, y entonces ve una idea general. Y hay gente que me conoce, como vos decías, por la militancia en el colectivo LGTB, y eso también lo llevo, porque eso soy. Claro, entonces obvio. iré con esa agenda, voy a ir con la agenda de Santa Fe, porque también represento no solo al colectivo LGTB, sino un colectivo más amplio, que es el colectivo de las ideas del socialismo santafesino en este caso. Pero creo que es fundamental que pensar en la representación en primera persona. Bien. Y a su vez también de quienes hemos militado y participado en el colectivo, porque también es cierto, bueno, yo trabajo, a pesar de que no soy diputado, trabajo mucho con la legislatura para impulsar leyes, trabajé cuando fue matrimonio, identidad de género, no era diputado y trabajé en esas leyes. Hay obviamente diputados, diputadas abiertamente gays, lesbianas, menos de los que deberíamos ser, porque si fuera proporcional la representación debiéramos ser unos cuantos más. Hay 2 o 3 diputados, diputadas visiblemente o abiertamente LGBT en la Cámara de Diputados en este momento, pero ninguno viene del activismo LGBT. Claro. También eso es una diferencia, porque uno dice, bueno, es mi causa, es mi familia, es mi orientación sexual, mi identidad de género, es mi identidad, pero también les activistas también vamos con otra fibra, con otra fuerza y con otra energía. Y bueno, por eso también para mí es importante llegar al Congreso y poder representar, como les decía antes, tanto al colectivo LGTB, o LGTB+, o LGTBIQ+, o LGTBIQA+, en todas las letras, pero también representar un colectivo que es la idea que el socialismo tiene de cómo defender a Santa Fe,
de qué proyecto de provincia y de qué proyecto de país queremos. Pues tampoco estamos en una isla. A veces eso es una elección personal. Uno puede decir, nosotros en el proceso de la ley de matrimonio igualitario, sobre todo, hubo un montón de gente que se sumó a la Federación LGBT, que quería colaborar, uno que producía video, el otro que hacía un programa de radio, el otro que escribía, el otro que repartía, el otro que iba a hablar con no sé quién, el otro que iba a dar una charla a la universidad. Muchísimas personas se sumaron a esa tarea. Y después de la ley se fueron. O sea, no todos tienen la obligación de seguir y no es reprochable. Ahora, quienes somos activistas, también creo que tenemos una visión de país. A mí no me alcanza vivir en un país donde esté el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y digo, bueno, listo, yo me puedo casar, puedo tener hijos. Si mi sobrino tiene o mi sobrina tiene una identidad autopercibida no binaria, trans, qué sé yo, va a poder tener el DNI con 40% de pobreza, 60% de niños y niñas viviendo en un hogar pobre. Al menos a mí no me da igual, porque quiero un país donde cada vez sea un tema menos relevante la sexualidad de las personas. Digo, en esta campaña, para mí, como cabeza de lista, en una lista que tiene expectativas y en la provincia de Santa Fe, que es una provincia importante, en un partido que es uno de los partidos competitivos en la provincia, la verdad que no es un tema lo de mi sexualidad. O sea, sí, claro, digamos, bien. Tengo la agenda, lo llevo, pero no es que dicen, hay un candidato gay y es la noticia del día. La verdad, por suerte a nadie le importa, porque me escuchan por las ideas que uno propone, por el proyecto que representa. Y debería ser así. Que debería ser así. Sí. Antes quizá era distinto, decían, bueno, obviamente, si yo voy a ser candidato a presidente de la nación, ahí sí van a decir, candidato gay llama la atención. Pero hoy la verdad que en la política y en Argentina hemos avanzado tanto en la visibilidad de nuestro colectivo que es esperable encontrarnos en un medio de comunicación, en una entidad científica, en un puesto político o en la roticería de la esquina. Sí. No pasa nada. Tenemos que tender a eso y también, digamos, defender y consolidar esos derechos, trabajar por muchas cosas que aún faltan, porque lo que tenemos tampoco alcanza para garantizar la igualdad real. Y por otra parte, pensar en qué país queremos construir. Se puede ser el LGTB+, y ser libertario. Se puede ser LGTB+, y ser de derecha. Se puede ser LGTB+, y ser socialista, progresista, peronista, radical. Está todo bien. En el caso nuestro, parte de nuestros principios es luchar por una sociedad con más igualdad y igualdad de oportunidad y con menos discriminación. Entonces, en ese colectivo tan grande entran, por supuesto, los derechos ambientales, los derechos originarios, los derechos feministas, los derechos de las disidencias y la diversidad, los derechos de los jóvenes. Digo, todas las agendas que entendemos tienen que estar en el Congreso y bueno, aspiramos a poder llevarlas allí a la Cámara de Diputados. Bien. Decías antes que tu vínculo con la política o con la militancia empezó en el socialismo con una agenda muy, muy joven y decías que en ese momento la agenda no es la misma que como es hoy, ¿no? La agenda de los jóvenes. Y te quiero preguntar esto porque, bueno, antes hablábamos en off que en un ratito vienen los chicos del Centro de Estudiantes de la Guido Hispano y está como esta vaga idea en dos partes, una de que los jóvenes en la actualidad como que están desinteresados, como que no les importa, como que todos se quieren ir del país, toda esta cuestión que es medio raro, porque no es tan así. Y la otra es que como que la juventud empezó y la sociedad en general, pero la juventud en particular, empezó a correrse hacia la derecha, ¿no? Como que hoy la revolución, lo que es rebelde es ser libertario o de derecha. ¿Lo ves de esta forma? Creo que estamos en un momento de crisis general, sí. En un momento donde la política, o al menos la forma de hacer política que ha existido hasta ahora, se agotó y no da respuestas. Y como en todo proceso de transición, hasta que encontremos las nuevas formas y logremos comunicar, están estos cimbronazos. Yo, por supuesto, no comparto, pero entiendo que un pibe, una piba, que dice, al final estos nos gobiernan hace 30 años, son siempre los mismos, porque giran, van de un partido al otro, dan vuelta, y a mí nadie me resolvió nada. Claro. Y entonces viene alguien que grita, entonces hace escuchar, que es llamativo, que dice algo que hasta ahora disruptivo, algo que no estaba, y cuestiona los privilegios, y entonces quizá uno no termina de entender de qué privilegios habla o a qué se refiere con privilegios, y parece muy atractivo y por supuesto concita mucho apoyo. Yo creo que cuando uno va un poco más en profundidad empieza a preguntar, bueno, pero ¿vos estarías a favor o no de la ley de matrimonio igualitario? ¿Pero vos estás a favor o no de que los pibes participen en un centro estudiante? ¿Pero vos estás a favor o no del derecho a la interrupción del embarazo? Aparecen un montón de contradicciones. Claro. Porque decís, no, pero él me gusta porque grita y porque dice que va a hacer tal cosa con la economía.
pero en parte es responsabilidad nuestra, Claro. porque no hemos dado respuesta. Entonces, lo mismo que el ausentismo que vemos ahora. Es lógico que un pibe, una piba, o que cualquier ciudadano o ciudadana diga, ¿para qué voy a ir a votar si esto no cambia nada? Entonces, Claro. lo que tenemos que hacer, más que llorar y quejarnos de lo que se dice o lo que pasa, es salir del lugar de comodidad y dar ese debate a nivel social. Mira, yo de mi generación hay un montón de cosas que no comparto en la forma de hacer política. Y una que especialmente no comparto es la cultura de la cancelación. Me parece que es una expresión de la pereza intelectual total. Es renunciar a dar el debate y a convencer al otro. Nosotros logramos un montón de derechos: matrimonio, identidad, el aborto, la paridad, la ley de paridad de género, un montón de leyes, porque logramos convencer a una mayoría social. Yo siempre cuento, cuando nosotros presentamos el primer proyecto de matrimonio igualitario en 2005, nos apoyaron 6 diputados, nadie más. En 2009 la propia Cristina Kirchner suspendió el tratamiento, apretó a sus legisladores para que no nos dieran quórum en el tratamiento del proyecto la primera vez que logramos que se tratara en el Congreso, porque ella se iba a ver con el Papa y con Bachelet por un tema del Beagle, y del Vaticano le habían dicho que si se trataba el proyecto no la recibían. Y 7, 8 meses después, yo tengo el orgullo de haber estado con Cristina en la Casa Rosada promulgando esa ley. Digo, obvio que la sociedad cambió, ahora no cambió por ósmosis, cambió y mi mamá cambió. O sea, yo cuando le conté a mi mamá que era gay, me dio una respuesta que no tiene nada que ver con ver a mi mamá bailando en mi casamiento con mis sobrinos y sobrinas. Claro. En una fiesta de casamiento como cualquier casamiento, donde digo, bueno, mira, si recordara lo que me dijo cuando salí del closet y lo que yo hoy, por supuesto, también no aceptando a mi marido, digamos, siendo parte de la familia, amándolo como alguien más de la familia. De hecho, yo le doy menos bola que él, me voy de viaje, voy, vengo, no sé qué, y ella lo llama para ver si estoy vivo o no estoy vivo, si fui y vine. Digo, ese cambio que uno vio quizá en lo micro y que si bien no es completo en la sociedad, hoy creo que es un espíritu mayoritario, un espíritu de inclusión en este sentido, se dio porque dimos el debate. La cancelación es renunciar a eso. Exacto. De esto no hablo, sigue pasando. Sí. Si vos pensás que mejor que yo me muera, por más que yo diga, te muteé, no te escucho más, listo, qué gracioso. Salimos de acá y me pegás un tiro. Claro. Me cagás a trompada. O me cruzás por la calle y venís con 2 amigos y me cagás a trompada por puto. Entonces, esto, ahora, si yo renuncié a sentarme con vos, contarte cómo es mi vida, explicar y tratar de que te saques los prejuicios que tengas de encima, por supuesto, no todo el mundo va a cambiar. Siempre va a haber sectores más reaccionarios, siempre va a haber sectores que no quieren escuchar, que no entienden razones. Pero la enorme mayoría de la sociedad y de la población entiende y se le explica como entendió cuando discutimos matrimonio igualitario, que empezamos en un debate que nos decían que queríamos adoptar para abusar de los niños, que éramos promiscuos, que íbamos a terminar con la familia y qué sé yo, a una ley que le agregó valor positivo y sentido de pertenencia a toda la sociedad argentina. Claro. A mí me tocó ver gente pasando por el Paseo de la Diversidad que tenemos acá en el Parque España, contando a turistas, este es el Paseo de la Diversidad, porque acá se celebra la diversidad. Capaz que no saben ni qué. Sí. Yo siempre cuento, cuando se aprobó la ley de identidad de género, me acuerdo me llamó Víctor Hugo Morales a la mañana en el programa de radio que él estaba todavía en Continental, para hacer una nota, y me dice, Esteban, te quiero pasar audios de la gente que llama. Y escuché salió una señora, uno de los audios de la radio, y decía, ay, estoy tan contenta en esto de la ley de género, que ampliamos derechos, que yo pensaba, no debe tener idea la señora de que la ley de género, pero ella tiene idea de que se amplió un derecho y de que hay gente que va a ser más igual y que va a tener más derechos y que va a ser más feliz y más libre, y entonces le pareció bien. Capaz que si rascabas un poquito no terminaba de entender esto de una persona que nace con un género, lo expresa de otra manera, quiere modificar algunas cuestiones de su cuerpo, se cambia el nombre, pero en el concepto general estaba bien. Y creo que bueno, que de eso se trata una sociedad, dar el debate para avanzar y para cambiar, porque si no nos quedamos estancados. Entonces creo que también parte de esa pereza intelectual es la que nos ha traído esta situación porque claro, decimos, logramos el matrimonio igualitario y desde un sector nos dicen, eso es un privilegio. Y nosotros en lugar de dar el debate decimos, cancelado. ¿Cómo te vas a meter con esto que va a ser un privilegio? Listo, silencialo. Y ese discurso, esa discusión sigue ocurriendo en la sociedad. Entonces tal vez si diéramos más frecuentemente la cara y el debate, decir, no, ¿por qué un privilegio?
charlemos. ¿Por qué vos pensás que es un privilegio que dos personas del mismo sexo se casen? No, bueno, porque no van a encontrar argumentos, ¿sabes? ¿Cuál es el privilegio? Un derecho que antes estaba para algunos, ahora está para más gente. Punto. ¿Le cuesta un peso al Estado o no? ¿Te quitó a vos un derecho o no? ¿Cuál es el privilegio? Si esto no implicó que vos ahora vas a tener que ser gay y te vas a tener que casar compulsivamente con un varón o vos con una mujer. Nadie te obliga a nada, cada uno sea libre y nadie se mete en la vida de nadie. Entonces creo que hay que ejercer mucho más una acción pedagógica de debatir, discutir, dar argumentos, pero eso lleva tiempo y esfuerzo. Entonces a veces es más fácil decir, listo, no se ve más lo que el viento se llevó. Bueno, y si discutimos el esclavismo, porque hay partes del mundo donde sigue existiendo. Sí. Y en nuestro país hace poquito, en nuestra ciudad, hubo un allanamiento donde encontramos personas reducidas a la servidumbre o digamos a casi esclavitud. Digo, bueno, no, pero no pasa nada porque lo que el viento se llevó ya no está más en la tele, ya no la pasa más TNT. Bueno, tenemos que pensar de qué manera damos esos debates para que la película nos siga recordando cómo era el mundo en una época y por qué no hay que volver ahí. Claro. No sacarlo para decir, ahora todo es Barbie. El mundo no es Barbie. El mundo sigue habiendo desigualdad, las mujeres siguen teniendo doble carga en casa y afuera, sigue habiendo la imposición de un determinado proyecto de familia, la maternidad como una imposición social, desigualdad salarial, países del mundo en los cuales las mujeres no se pueden sacar un velo de la cabeza, países del mundo donde se les ablaciona el clítoris a las mujeres para que no tengan... para que no puedan llegar a un orgasmo y no tengan placer porque el sexo solamente es reproductivo. Bueno, no, pero no está más en lo que el viento se llevó en la tele. Entonces ahora está, no. Dejémoslo para recordar lo que es y demos el debate. Seamos menos vagos y comprometámonos con ese cambio que queremos producir. Aparte, dar el debate también es volver a hacer que la gente se interese un poco más en la política. Total. Justo que estábamos hablando de esto de los centros estudiantes, el centro estudiante pasado que vino fue el superior y nos contaban de una nota que yo la nombré muchas veces, que hizo un canal de Telefe y una nota a los ciudadanos de acá de Rosario preguntándole quiénes nos gobierna, quién es nuestro intendente, quién es nuestro presidente, y gente mayor a 40 años no sabía. Claro. No sabía quién nos estaba gobernando o quién es nuestro intendente. Que por ahí también fueron a escuelas y le preguntaron a chicos de secundarios quiénes eran y que no tenían ni idea. Pero la gente grande, que se supone que en algún momento fue a votar y que está como un poco más en el tema, es como escapar, ¿viste? No, yo no sé nada, no tengo ni idea quién está, no me hago cargo de la situación. El sistema representativo uno dice delega, voy, meto una boleta y a mí no me jodan. Y aparte algunos gobernantes no nos contribuyen, porque la verdad que si hoy te preguntara quién está a cargo del gobierno, el presidente seguro que no. Pero la verdad que es así, hay una desafección de la política. Tiene que ver fundamentalmente con esto, con que la política termina hablándose a sí misma. Claro. O sea, a mí me impresiona mucho que esta semana estuvimos en la campaña de Juntos por el Cambio, habían hecho hasta el juego de la figurita del Mundial, porque Larreta le robó la figurita de Vidal a Bullrich, y entonces Bullrich sacó otra figurita con otra y te voy a robar, y ahora Monzó me apoya a mí y entonces te robé. ¿Viste? Y vos decís, ese es el debate, el nivel del debate político. Y vos vas todos los días al supermercado y todo cuesta más, y vos vas a la escuela todos los días y todo es más complejo, y vos ayer te quedaste sin dar clase porque hubo una balacera a la esquina de la escuela donde van tus pibes y la escuela decidió cerrar. O sea, tuvimos este año escuelas cerradas por balacera. Claro. Tú me dices, ¿y dónde está los políticos? ¿Qué corcho están haciendo? Entonces, ¿cómo un miércoles voy a saber cómo se llama el intendente o el presidente si no hacen nada? Entonces, cosa que yo no comparto, entiendo que la gestión es muy compleja y que a veces se pueden dar más o menos respuestas, pero lo que tenemos que hacer es dar la cara y dar el debate y volver a poner en valor la política, que el Congreso vuelva a ser el lugar donde se debaten los temas importantes. Yo siempre cuento, porque me pasó a mí en primera persona, yo me sumé muy joven en un foro que había hecho Wiener cuando no era ni intendente, todavía era concejal. Había hecho el foro juvenil permanente y él estaba, entonces yo me sumé ahí, lo conocí, me llamó la atención, conocí el socialismo, me apasioné por el socialismo. Después tuve la posibilidad de trabajar con él, con Mónica Fein en la municipalidad, con Miguel Lifshitz, primero como intendente, después como gobernador. Pero en el 2007 me fui a trabajar al Congreso. Y yo era muy escéptico, ¿no? Digo, en el Ejecutivo vos decís, quiero comprar este vaso. Lo presupuesto, consigo el presupuesto, lo compro, acá está el vaso, perfecto. Y en el Congreso hablan, ¿y a dónde va? Claro. ¿Eso qué es? Me parecía muy abstracto y mi primera experiencia de trabajo en el Congreso fue en el 2007, ya tenía
15 años por lo menos de militancia en el partido, y la verdad que llegué a un lugar donde vi que si uno va con compromiso, con convicción, con ganas, con ideas, le podés cambiar la vida a la gente. Y yo como activista, porque no era diputado, no he sido nunca diputado, espero serlo a partir del 10 de diciembre, como activista, desde el Congreso, con un montón de compañeros y compañeras, como empujamos la ley de matrimonio, la ley de identidad y algunas otras leyes, realmente comprendí que una ley le puede cambiar la vida a la gente, pero que depende de uno. Vos en 257 diputados y diputadas que hay podés elegir ser uno más, ir a dormir la siesta, como me decía un amigo, se van a dormir la siesta, y que nadie se dé cuenta, y cobro, y nombro a los asesores, y me hago el bicho, y chau, o podés elegir ir a hacer la diferencia. Y bueno, nada, a mí me parece que hay que ir a hacer la diferencia, porque eso es lo que finalmente la gente dice. A nosotros los socialistas nos pasa mucho, obviamente la gente a veces nos vota, a veces no, a veces nos acompaña, a veces no, como en todos los procesos, a veces están enojados, a veces no, pero vos con mucha gente habla y dice, no, porque los políticos, no, bueno, pero los socialistas son honestos, ¿eh? No, bueno, pero los socialistas en Rosario hicieron mucho, ¿eh? No, pero los socialistas en Santa Fe hicieron mucho. Y ese diferenciarte de lo que parece que es el grueso de la política que no hace nada, a mí me parece que tiene que ver con que nuestra convicción siempre es marcar la diferencia. Y cada función que nos ha tocado, a mí al menos, y creo que a muchos de mis compañeros y compañeras, asumimos como una acción militante. Yo cuando me nombraron subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual en la provincia en 2015, fui con consigna militante. No militante a militar un partido, militante del colectivo, a decir, yo sé que voy a un estado donde voy a tener que patear varias puertas, golpear varias puertas, enojarme con alguna gente, discutir con alguna gente, pelear un presupuesto porque es un tema nuevo y porque me voy a encontrar con resistencia y porque no todo el mundo piensa que esto sea necesario, ni justo, ni práctico. Y así fui, a darle. Y bueno, en 4 años hicimos muchas cosas, dejamos muchas políticas plantadas, innovamos en un montón de cuestiones y logramos sobre todo que al menos esos 4 años una de las marcas de gestión del socialismo y de Miguel Lifchitz ha sido como un gobierno que apostaba a la diversidad, que lamentablemente eso se pierde porque cambian los ciclos políticos y cada gobernante le pone su impronta, pero creo que tiene que ver con eso. Y bueno, con esa misma energía y convicción militante quiero ir a la Cámara de Diputados. Bien. Esteban, tenemos un juego para hacer. Muy bien. Espero que sea divertido. A mí ya me divierte de entrada porque sabés de qué se trata y porque lo armé yo, además. Muy bien. Es un juego que lo explico rápidamente. Dale. Tenemos la mitad de una oración y vos tenés que completar la otra mitad. Entonces yo digo, hoy es un día soleado porque salió el sol, ponele una cosa así. Exactamente. No es tan original. Bueno, la rueda ya está inventada. No Muy me bien. anda mucho, pero vamos. Bueno, vamos a ir, Lulita, compartiendo una y una. La primera creo que un poco ya la respondiste recién, pero vamos a empezar. Algo más concreto, capaz. Dale. ¿El socialismo es un partido que quiere transformar la realidad? Ahí va. Vamos con la segunda. Dice, al Congreso Nacional hay que ponerle... ¿Se puede decir? Lo que quieras. Garra, vamos a decir, para no usar lenguaje sexista. Hay que ponerle garra y ganas. Ahí va. Omar Perotti fue el gobernador que abandonó Santa Fe y la dejó librada a su suerte. Bien. Alberto Fernández fue el presidente que... No fue. Fue el presidente que no fue. ¿Es presidente? ¿O contesta por Instagram preguntas de la gente? No gobierna. Para combatir el narcotráfico y la inseguridad, ¿la política tiene que? Tiene que sentarse y acordar y escuchar y caminar los territorios. Ahí va. El acuerdo con el FMI. Un desastre para el país. Bien. La economía, la económica argentina no va a mejorar hasta que... Hasta que no la ordenemos un poquito. Está un poquito desordenada. Bien. Y la última, y esta me parece que es muy importante, en esta podés extenderte todo lo que quieras. El domingo nos tienen que votar porque quiero ir al Congreso a defender a Santa Fe, porque tengo muchas ganas, tengo fuerza y porque creo que puedo aportar mucho a hacer una diferencia en el Congreso Nacional. Espectacular. Buenísimo. Esteban, la verdad que fue una masa recibirte. Bueno, ojalá que después del domingo... Gracias a usted y felicitaciones por darle espacio a los pibes, las pibas que laburan en los centros estudiantes, que militan, que le ponen, porque la verdad que hacen una tarea increíble los centros de estudiantes y han mejorado mucho el ámbito escolar. Así es. Que en mi época era de época que había delegados, pero ahora los centros ya han metido las demandas de la privada ahí en las escuelas, así que es muy importante. Y bueno, contanos cómo te tienen que encontrar el domingo.
traje ahí, A ver. muestro la cámara. Ahí está. 500 metros cuadrados. El domingo se van a encontrar con 34 de estas, de distintas caritas, así que si tienen a alguien conocido, si saben de alguien, en un centro socialista, la vecina del barrio, o se las tiraron por abajo de la puerta, porque estamos ahora justamente tirando por abajo de la puerta, llévenla armadita porque cuesta. De todos modos, cuando entren al cuarto oscuro la van a encontrar. La lista nuestra se llama La Fuerza de Santa Fe. Ahí va. Está pegadita a la candidatura nacional de Juan Schiaretti, que es Hacemos por Nuestro País. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Y ojalá nos acompañen al 13 para pasar el piso y después al 22 de octubre por la banca. Brevemente contame quiénes te acompañan los 2-3 primeros de la... En la lista, bueno, como parlamentario del Mercosur, Gustavo León en cabeza, que fue secretario de Hábitat en el gobierno de Antonio Bonfatti, secretario de gobierno en la segunda gestión de Mónica Fein. Y en la lista de diputados y diputadas nacionales, la segunda candidata es Vanessa García, una nadadora, compañera de Santa Fe, que es campeona de Santa Fe Coronda, acaba de venir de Canadá, salió quinta entre 40 nadadoras de aguas abiertas, nadan ahí en aguas abiertas con agua a 17, 18 grados, porque en Canadá hace mucho frío en un lago de deshielo. Nico Lungo, que es un pequeño productor agropecuario de la zona de Rafaela, fue presidente comunal de Gusquiza, una localidad de 500 habitantes a 30 kilómetros de Rafaela. Y Yolanda Arce, que es una militante social muy comprometida del departamento Vera, Fortín Olmos. Es una lista, son 10 candidaturas. Bueno, está Barbie Berkovich, que es investigadora del CONICET. Moni Alvarado, que fue directora del ente, fue la que trajo las bicis públicas que uso todos los días de mi vida para no tener que sacar el auto. Es una bendición en esta ciudad porque te vas en bici a todos lados. Y bueno, muchos otros compañeros y compañeras de distintos lugares de la provincia. Excelente, excelente. Después de las pasos, más llegado a las generales, venimos de vuelta. Nosotros el 14 arrancamos de nuevo. Ahí espectacular. Ya gira de nuevo para darle la vuelta a la provincia porque bueno, es muy grande Santa Fe y nos quedaron muchos lugares en deuda en estos poquitos 10 días que tuvimos de campaña, así que la que viene hay que meter. Dale, te volvemos a invitar de nuevo para alguna otra charla. Otro juego. Cámbienme la frase. Dale. Esteban, gracias por venir. Un placer. Gente, 15 minutos.